Hola a todos, hoy les hablaremos Fernanda Borja y Jacqueline Toledo acerca del artículo del descubrimiento de la corteza motora y sus antecedentes. Este artículo fue escrito por Charles Gross, neurocientífico y profesor de psicología del Instituto de Neurociencias de Princeton. El objetivo de este artículo fue revisar el estudio de neurofisiología moderna a partir de los aportes de Gustav Fritsch y Edward Hitzing cuando descubrieron que la estimulación eléctrica del cerebro provoca movimiento. El experimento consistió en pruebas de estimulación de la corteza en perros con corrientes galvánicas en los cuales ellos observaron espasmos y contracciones musculares. Estos descubrimientos evidenciaron que la estimulación evoca movimiento contralateral, que solo los estímulos de la corteza anterior provocan movimiento, que la estimulación en zonas específicas del córtex generan activación muscular específica y también que los sitios excitables formaban un mapa repetible escaso. En el siglo XVIII, Luigi Galvini en esta época realizó un estudio de naturaleza eléctrica de activación nerviosa, donde demuestra la contracción muscular en la pata de una rana que ya había sido amputada. Este descubrimiento generó un gran debate entre dos grandes de la época, como fueron Alexander Volta, que decía que este fenómeno se producía por el uso de diferentes metales, y Luigi Galvini defendía la teoría donde él decía que la electricidad provenía del animal. Pero lo importante pues, de este descubrimiento, de este experimento, fueron los hallazgos que condujeron al descubrimiento del potencial de acción y el desarrollo de la batería eléctrica. El córtex como corteza, también en este siglo XVIII se debatía acerca de la teoría de la función de la corteza, donde Marcello Malpighi fue uno de los primeros en examinar la corteza, refiriéndose a ella como un grupo de glándulas unidas por conductos, y otras teorías como la de Frederick Rees, quien defendía que la corteza era completamente vascular y que las circunvoluciones eran un sistema protector de los vasos sanguíneos. En el siglo XIX, solo unas pocas personas le daban como funciones específicas significativas para la corteza. Entre ellos, el primero y más importante, Thomas Wills, quien atribuyó funciones a la corteza cognitiva como fue donde la parte cortical y gris del cerebro estaban relacionadas con las funciones de la memoria y la voluntad. Posteriormente, también relaciona la materia blanca con la percepción e imaginación que pasan a la corteza cerebral para ser almacenadas como recuerdos. Thomas Wills también se dio cuenta en sus estudios que a pesar de que el cerebelo era similar en distintos animales mamíferos, se dio cuenta de la gran diferencia que tenía el número de circunvoluciones y esto lo asoció a la capacidad intelectual del animal. De estos estudios pues se puede concluir que la corteza cerebral juega un papel importante en lo que es el movimiento normal y que esta influencia está dada de manera contralateral. Bueno, en cuanto a las especulaciones perdidas de Swedenborg, Emanuel Swedenborg fue la segunda figura principal del siglo XVIII que abogaba la importancia de la corteza. Él le otorga la función de sensación, cognición y movimiento. Además, él se anticipa el concepto de neurona y llama a las antiguamente llamadas glándulas como pequeños cerebros. Dice que tienen funciones independientes y que están conectadas por delgadas fibras, las cuales viajan desde el cerebro, por la médula hasta los nervios. Además, él tiene ideas acerca de la organización somatotópica de la función motora. Dice que la corteza dorsal es la responsable del movimiento del pie, que una corteza intermedia es responsable del movimiento del tronco y que la corteza ventral es la responsable del movimiento de la cara y de las manos. A pesar de todos estos hallazgos, él no es reconocido por los científicos de la época. Por otro lado, Albert von Haller, a pesar de todos los descubrimientos que se habían hecho previamente,
realiza sus propios experimentos y llega a la conclusión de que todas las áreas de la corteza tenían la misma función y que todas eran insensibles y prácticamente inservibles. Luego aparece la frenología, la cual llama la atención sobre la corteza. Franz Joseph Gall y S.C. Spurgeon fueron los fundadores. Ellos decían que el cerebro era una máquina cableada para producir comportamiento, pensamiento y emoción. Ellos realizan muchos experimentos en cerebros de distintas personas, desde criminales hasta grandes eminencias, y postulan 35 facultades afectivas e intelectuales. Ellos incentivaron a muchos otros científicos a continuar con la investigación de la frenología. John Halilis Jackson era conocido como el padre de la neurología inglesa. Él estudiaba las convulsiones por epilepsia y también reconoció estructuras organizadas responsables de movimiento, principalmente en las circunvoluciones y no en el cuerpo estriado como se decía antes. Además dice que la corteza es responsable de funciones sensoriales motoras básicas. En desarrollos posteriores encontramos a David Ferrier, que era un gran seguidor de Jackson. Él consiguió encontrar 15 zonas específicas que producían cierta activación muscular, y él utiliza estimulación bifásica de mayor duración en vez de pulsos de corriente continua como lo hacían Fritz y Hitzi. Él se da cuenta que con la estimulación bifásica de mayor duración se producen movimientos complejos e integrados en vez de simples contracciones musculares, que es lo que se producía por los pulsos de corriente continua. Como conclusión, este artículo es muy importante ya que da a conocer el descubrimiento de la corteza y debiésemos tener esta información la mayoría de las personas que trabajamos en el área de neurociencias, de neurorehabilitación. Y por otro lado, la idea es que sea de incentivo para nosotros para que se comiencen a generar mayor cantidad de estudios y de evidencia científica que respalde nuestro quehacer profesional en el área de la rehabilitación neurológica. Gracias.